11 medicamentos que te pueden dañar después de los 60 años. Este medicamento que tienes en tu botiquín podría ser más peligroso que la enfermedad que trata. Después de los 60, estos 11 medicamentos comunes pueden convertirse en tus peores enemigos. A medida que pasan los años, las enfermedades aparecen con más frecuencia y tu médico te receta más medicinas que pueden resultar confusas y en ocasiones peligrosas, no solo por el riesgo de mezclarlos y crear un cóctel peligroso de medicamentos recetados, sino porque también pueden causar daños orgánicos e incluso por el olvido accidental de su ingesta. Todo puede salir mal cuando tomas muchos medicamentos, pero no tiene por qué ser así. ¿Cómo cambia la relación de los medicamentos con el paso de los años? ¿Cómo evitar que tus medicinas recetadas afecten tu salud en lugar de sanarla? ¿Cómo se relaciona el envejecimiento con la interacción medicamentosa? ¿Cuáles son los fármacos que deberías evitar si tienes más de 60 años? ¿Y qué pasa con la ingesta de fármacos no recetados? ¿Cómo cambia la relación con los medicamentos con el paso de los años? A medida que envejecemos ocurren cambios en el organismo que inciden en la forma como el propio cuerpo absorbe y metaboliza las medicinas. Por ejemplo, las fluctuaciones en el peso corporal afectan el tiempo de permanencia en el cuerpo, por lo que a mayor peso suele ser necesaria una dosis mayor. Los cambios internos causados por el envejecimiento a nivel intestinal, renal y hepático también afectan la absorción, el metabolismo y la biodisponibilidad del medicamento en el organismo. No es igual un intestino saludable y joven que uno agotado y afectado por dolencias como el síndrome del intestino irritable, la permeabilidad intestinal, entre otros trastornos. Según la condición de salud del sistema gastrointestinal, la absorción en sangre de los medicamentos puede ser más rápida o lenta. Algo similar ocurre con los riñones que deben filtrar la sangre y los residuos de los fármacos, o con el hígado que debe metabolizar los compuestos farmacológicos. Igualmente, el proceso circulatorio puede ralentizar con el avance de los años, igual que una persona mayor se hace más lenta para correr por el envejecimiento de los músculos. Lo mismo sucede con los riñones y el hígado. Estos últimos se hacen más lentos en su función. Los riñones y el hígado tardan más en expulsar y filtrar los medicamentos, prolongados por su acción en el organismo. Por esto es importante conocer un poco sobre los mecanismos de acción de los medicamentos que consumes, más aún, si ya tienes alguna afección de salud que pueda incidir sobre ella. Las personas de la tercera edad son las más propensas a experimentar interacciones medicamentosas con sus fármacos recetados o no, debido a los cambios internos, tanto en su función orgánica como a nivel metabólico. 7 razones por las que los mayores de 60 tienen peligros al tomar medicamentos. Número 1. Polifarmacia. La polifarmacia es una toma simultánea de varios medicamentos. Esta es una práctica habitual que ocurre en las personas que deben tomar medicamentos para varias afecciones, lo que es común en la tercera edad. Esta práctica aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios e interacciones medicamentosas, en particular porque la mayoría de las personas toman las medicinas combinadas en un mismo horario, a fin de evitar olvidos, lo que suele ocurrir cuando las dosis son a diferentes horas. Lamentablemente, esta práctica común pone en riesgo a los consumidores, pues no solo se exponen a los efectos secundarios de los fármacos, sino que la interacción entre ellos puede causar complicaciones de salud. Número 2. Reducción de la función renal y hepática. Riñones e hígado son órganos importantes en el manejo de los fármacos en el organismo. Del hígado depende del metabolismo de los compuestos químicos para que puedan ejercer su acción, mientras que los riñones filtran los restos de estos químicos de la sangre y los excretan a fin de prevenir o evitar acumulaciones tóxicas de ellos. Cuando la función renal o hepática se encuentra comprometida, los químicos de los medicamentos pueden acumularse en sangre o incluso metabolizarse mal, lo que puede generar interacciones medicamentosas, efectos secundarios peligrosos o incluso elevar el riesgo de toxicidad.
Número 3. Deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es una condición común en la tercera edad. Aunque no haya enfermedad neurodegenerativas, es normal que con el tiempo la memoria y la función cognitiva se reduzcan. Esto conduce a olvidos eventuales, lupus de memoria e incluso confusión mental. Un adulto mayor con deterioro cognitivo puede olvidar tomar sus medicinas en el horario indicado y luego tomarlas en otro horario, junto a otros fármacos. Incluso puede olvidar que ya tomó la dosis y repetirla, lo que le expone a un riesgo mayor de toxicidad y sobredosis. Ninguna persona está exenta de estos tipos de errores, incluso sin un deterioro cognitivo, pero es un riesgo más alto en adultos mayores de 60 años. Número 4. Factores socioeconómicos. Algunos medicamentos o tratamientos prolongados pueden resultar muy costosos para muchas personas, en especial los de afecciones crónicas como el cáncer, la diabetes, entre otros. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los adultos mayores toman varios medicamentos para diferentes condiciones de salud, puede resultar muy difícil poder costearlos todos, aún con seguros médicos o ayuda social. Esto puede afectar la continuación del tratamiento y exponer a personas a un riesgo más alto de deterioro y muerte. Número 5. Tener diversos médicos. Es común tener diferentes médicos en la tercera edad según la cantidad de afecciones que la persona presente. Cardiólogos, neurólogos, geriatras, traumatólogos, internistas, neurólogos, en fin. La lista puede ser muy larga y cada médico a su vez receta diversos fármacos. Esta combinación de medicamentos sin una supervisión coordinada de su administración por al menos un médico de cabecera eleva el riesgo de que se receten medicamentos que puedan interactuar entre sí. Este riesgo es mayor cuando el paciente se atiende en diversos centros de salud y su historia clínica no está actualizada de todos. Además, también es común que el paciente olvide la larga lista de medicamentos que toma, por lo que un médico que no lo conoce lo suficiente y que no cuenta con la información completa podría recetar fármacos que interactúen con otros, agravando la condición de salud. Número 6. Consumo de fármacos de venta libre. Muchos fármacos están disponibles sin receta en farmacias. La mayoría son analgésicos del tipo Ainex, que pueden tener efectos secundarios graves si se toman en exceso o se combinan con fármacos recetados. Lamentablemente, el consumo indiscriminado de fármacos de venta libre aumenta el riesgo de interacciones medicamentosas e incluso intoxicaciones y daño hepático. Número 7. Consumo de medicamentos caducados. En la mayoría de los hogares hay un botiquín o gaveta de medicamentos que se acumula con el paso de los años. La práctica frecuente es ir a esa gaveta o armario cuando hay algún malestar, pero pocas veces este armario se limpia para descartar los fármacos caducados. El consumo de medicamentos caducados eleva el riesgo de efectos secundarios, sobredosis y toxicidad en el adulto mayor, cuya condición de salud y sistema inmune generalmente se encuentra comprometido por alguna afección. El riesgo de complicaciones se agrava si en lugar de analgésicos de venta libre se consumen fármacos potentes para afecciones crónicas y caducadas. Los medicamentos para dormir hacen 4 veces más probable una caída en la tercera edad. La toma de fármacos para dormir es frecuente en adultos de la tercera edad, en quienes el patrón del sueño cambia. Investigadores de la Clínica Mayo han comprobado que la ingesta de estos fármacos, como el Zolpidem, el cual se administra en hospitales de forma común, eleva el riesgo de caídas hasta 4 veces en comparación con quienes no los consumen. Las caídas en la tercera edad son un riesgo que debe reducirse, pues una sola caída puede causar fractura de cadera o de otros huesos, lo que puede ameritar cirugías y reducir la esperanza de vida del adulto mayor. Los investigadores de la Clínica Mayo realizaron su estudio en pacientes mayores hospitalizados. Encontraron que la tasa de caídas de los 4.962 pacientes que tomaron Zolpidem fue 4 veces más alta en comparación con los 11.358 pacientes que no tomaron el fármaco.
Si esta tasa de caídas tan alta ocurre en entornos hospitalarios donde el control del paciente es mayor, ya que pasan gran parte de la internación acostados, ¿cuánto no aumenta el riesgo para los adultos mayores que viven solos y que toman fármacos para dormir? Por esto es importante evitar la ingesta de medicamentos para dormir en la tercera edad, más aún cuando no hay supervisión de otra persona y no se cuenta con el seguimiento médico adecuado. 11 medicamentos que te pueden dañar después de los 60 años. Número 1. Antihistamínicos antiguos como el Benadryl. Los antihistamínicos se utilizan para tratar alergias y trastornos del sueño en algunos casos. La difenhidramina, mejor conocida como Benadryl, se usa frecuentemente para el tratamiento del insomnio en personas con trastornos del sueño. Consumir estos tipos de fármacos en la tercera edad puede ser peligroso, ya que el organismo pierde su capacidad para procesarlos y excretarlos. Esto a su vez hace que deba aumentarse la dosis para obtener un mejor efecto, lo que también eleva el riesgo de acumulación tóxica y de sufrir efectos secundarios graves como confusión mental, mareos y somnolencia persistente. Igualmente, los antihistamínicos pueden interactuar con otros medicamentos. Lo mejor es evitar el consumo de fármacos que causen somnolencia en la tercera edad, pues su ingesta eleva el riesgo de caídas y otras complicaciones. Número 2. Fármacos para dormir. Similar al primer punto, los fármacos para dormir son riesgosos en la tercera edad. Estos medicamentos elevan el riesgo de caídas, somnolencia diurna, confusión y delirio, lo que puede hacer muy difícil el día a día de la persona. Además, no tener un patrón de sueño natural también se ve afectado por estos fármacos. Entre los fármacos para dormir más comunes destacan Zopiclona, Saleplon y Zolpidem, así como algunas benzodiazepinas. Sin embargo, no todas las benzodiazepinas deberían evitarse. Algunas son necesarias y efectivas para tratar convulsiones y otras afecciones. Consulta con tu médico cuáles son los medicamentos más adecuados para ti y los riesgos asociados. Número 3. Relajantes musculares. Algunos relajantes musculares pueden ser difíciles de tolerar por los adultos mayores, ya que pueden causar confusión, somnolencia y estreñimiento. Los más comunes son el carisoprodol, ciclobenzaprina y el metocarbamol. Además, la ingesta de estos fármacos puede deteriorar la salud hepática y renal debido a que suelen tomarse sin supervisión médica, lo que eleva el riesgo de interacción y efectos secundarios de otros medicamentos. Número 4. Antiespasmódicos. Estos fármacos se usan para tratar espasmos y molestias digestivas, pero en la tercera edad no son muy eficaces y pueden causar trastornos como sequedad bucal, confusión y estreñimiento. Número 5. Antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que se recetan para el tratamiento de afecciones de salud mental, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o brotes psicóticos. Lamentablemente, sus efectos sobre el sistema nervioso central son poderosos y pueden causar desde mucha somnolencia y sueño, hasta afectar la función motora digestiva, cardíaca y respiratoria. Los efectos secundarios más comunes son hipotensión, mareos, confusión, mucho sueño, movimientos involuntarios y problemas para orinar. Algunos se han relacionado con el incremento del riesgo de accidentes cerebrovasculares y muerte. Tristemente, los antipsicóticos son medicamentos que se recetan comúnmente a personas mayores con algún tipo de demencia o afecciones neurodegenerativas. A pesar de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, la administración inapropiada de estos fármacos puede causar complicaciones de salud en el adulto mayor, comprometer su función neurológica y orgánica y conducir a la muerte. Número 6. Antidepresivos tricíclicos. Estos medicamentos tienen efectos secundarios fuertes como sedación, hipotensión, confusión y pueden generar caídas y otros problemas. Las personas de la tercera edad deben evitarlos. Tristemente, se suelen recetar en casos de depresión clínica o de otras afecciones como ansiedad,
migraña e insomnio. Número 7. Barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos poderosos que se usan para el tratamiento de afecciones neurológicas. El fenobarbital es uno de ellos. También el butalbital. Son comunes en el tratamiento de la migraña, las convulsiones y otros trastornos de origen neurológicos. Estos medicamentos no pueden suspenderse de forma abrupta, ya que pueden afectar la salud neurológica, pero tienen un riesgo alto de adicción, por lo que tampoco se deberían administrar en dosis muy altas. Lamentablemente, suelen ser de uso prolongado. Los adultos mayores deberían evitar el consumo de estos fármacos, ya que pueden aumentar el riesgo de confusión, caídas y sobredosis. Número 8. Opioides. Los opioides son medicamentos peligrosos a cualquier edad. Algunos pueden ser muy adictivos, por lo que su uso nunca debe ser indiscriminado y siempre bajo receta y supervisión médica. Aún así, debido a sus efectos poderosos sobre el sistema nervioso, pueden resultar adictivos y la persona puede tener complicaciones por ello. Los opioides generalmente se usan para el tratamiento del dolor intenso y crónico, generalmente el dolor óseo o para casos de cirugías graves. Los efectos secundarios en adultos mayores incluyen confusión, somnolencia, respiración lenta, estreñimiento, reducción de las micciones y caídas. Por ello, deben evitarse en la tercera edad. Número 9. Indometacina. Este fármaco es un AINES de uso común en el tratamiento de la gota y artritis. En los adultos mayores puede generar confusión, así como causar daño renal y úlceras gastrointestinales. Por esto no se recomienda su uso en la tercera edad. Número 10. Bloqueadores alfa. Los alfa bloqueantes son medicamentos que se usan para el tratamiento de la presión arterial alta. En adultos mayores pueden causar hipotensión ortostática, lo que puede hacer que la presión sanguínea descienda mucho cuando cambias de posición. Esto puede generar mareos, desmayos y caídas. Por ello, no se recomiendan en la tercera edad. Número 11. Sulfonilurias de acción prolongada. Estos fármacos se usan para el control de la glucosa en sangre. Dos de ellos, la glimepirida y la gliburida, pueden permanecer un mayor tiempo en el organismo, lo que puede causar hipoglucemia. La hipoglucemia puede ser mortal en personas con diabetes, más en la tercera edad. Si tienes un tratamiento para la diabetes tipo 2 con sulfonilurias, es mejor conversar con tu médico acerca de otras opciones de tratamiento. 4 consejos para tomar medicamentos después de los 60 años. Número 1. Tomas tus medicinas según la receta. Cuando tu médico te receta un fármaco, lo hace con indicaciones de dosificación y horarios en que debes tomarlo. Es importante seguir con exactitud estas indicaciones para evitar que tu enfermedad se agrave o que el medicamento genere efectos secundarios. También es importante que consultes con tu médico sobre las posibles interacciones con otros fármacos. Para ello, debes explicarle todos los medicamentos que tomas. Si tienes dudas sobre los efectos secundarios o si luego de tomarlos observas alguna reacción desfavorable, debes consultarte. Los médicos nunca recetan un fármaco de forma indiscriminada. Primero, evalúan tu historia clínica y te preguntan sobre alergias y otras afecciones o experiencias con fármacos antes recetados. Es en ese momento donde debes ser muy claro sobre tus medicinas, lo que tomas, tus alergias, si has tenido alguna interacción medicamentosa o plantear todas tus dudas. Nunca suprimas una dosis o medicamento sin antes consultarlo con tu médico, pero tampoco tomes una dosis extra sin su autorización. Número 2. Almacena tus fármacos de forma adecuada. Es importante almacenar tus medicinas en un lugar fresco, seco y lejos de niños. También necesitas descartar todos los fármacos vencidos o caducados. Existen muchos riesgos si tomas un medicamento vencido o mal almacenado. Un almacenamiento deficiente puede afectar su calidad y hacer que se venza incluso antes de la fecha de caducidad. Algunos fármacos deben guardarse en el refrigerador a temperaturas específicas,
por lo que debes asegurarte de cumplir con esas necesidades de almacenamiento. Número 3. Cuidado con las interacciones y los efectos secundarios. Tanto si tomas un solo fármaco como una combinación de varios, es importante conocer sobre sus efectos secundarios y sus posibles interacciones medicamentosas. Esto hará más sencillo identificar un síntoma nuevo o un efecto extraño, y así poder comunicarte cuanto antes con tu médico, o incluso correr a la sala de urgencias. Para conocer mejor sobre cada fármaco que tomas, lee el prospecto interno de la cajita. Ya sabes, esa hojita con información sobre el medicamento, que a menudo termina en la papelera. Leerla es esencial para conocer el producto, sus efectos secundarios, dosificación y riesgos. También es importante tomar los medicamentos según te indican, si es en ayunas o con las comidas, si es una sola toma o varias al día, incluso si debes evitar algunos alimentos. Todo esto influye en la forma como tu organismo absorbe y metaboliza el fármaco. Número 4. Lleva una lista de tus medicinas. Es importante tener una lista actualizada de tus medicamentos con dosis y horarios. Esto te ayudará a evitar olvidos en su administración, pero también ser más específico con tus médicos tratantes. A menudo resulta más sencillo mostrarles esta lista a tus médicos que hacer memoria en el momento de la consulta. Y la información que esta lista ofrece puede evitar la duplicación de dosis, la receta de fármacos que interactúen entre sí, o incluso puede ayudar al médico a ver cómo evoluciona tu tratamiento general. La ingesta de fármacos en la tercera edad es casi inevitable. Lo importante es hacerlo siguiendo medidas que te mantengan seguro y que beneficien tu salud en lugar de ponerla en riesgo. No siempre resulta sencillo tomar tantos medicamentos, pero con buena organización, un listado de medicinas actualizado y con la ayuda de alarmas, diarios u otros métodos de apoyo, puedes lograr mantener tu tratamiento médico sin alteraciones ni complicaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan 11 medicamentos que te pueden dañar después de los 60 años. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.